Cuando el semáforo se apagó en el Gran Premio de Miami, Alpine se encontró una vez más al borde del precipicio. El A525 demostró ser uno de los coches de 2025 con menor ritmo de toda la parrilla. A lo largo del fin de semana, el equipo francés evidenció una alarmante falta de agarre en las curvas lentas, un déficit que obligó a los pilotos a buscar desesperadamente apoyo aerodinámico adicional sin éxito. En comparación con sus rivales directos, el A525 llegó a perder más de 0,7 s por vuelta en las rectas principales, según los datos del GPS, lo que lo relegó a la parte trasera incluso antes de la bandera a cuadros. Además, las bajas temperaturas de la pista al caer la tarde no ayudaron. Pirelli advirtió que la superficie de Miami estaba aún más resbaladiza que de costumbre debido a piedras sueltas y parches de asfalto nuevo, lo que agravó la falta de agarre lateral del monoplaza francés. Mientras tanto, otros equipos como Williams y Haas cosechaban posiciones inesperadas gracias a una puesta a punto más conservadora, dejando a la 525 luchando por no ser doblado. El propio Pierre Gasly lo resumió sin ambajes: bajo condiciones normales no tenemos un coche capaz de competir por puntos. Por si fuera poco, las simulaciones de carrera indicaron que Alpine arriesgaba su única ventana de undercut al optar por neumáticos medios en su parada obligatoria, un cálculo que resultó insuficiente ante la superior velocidad pura de McLaren y Mercedes durante el stint final. El resultado fue un abismo de casi 30 segundos entre la 525 y el líder, Oscar Piastri, al concluir las 57 vueltas, la peor diferencia de toda la temporada hasta la fecha. En definitiva, el A525 naufragó sin remedio en Florida, sumando otro fin de semana en blanco y encendiendo las alarmas en Enstone con más fuerza que nunca. Con solo 7 puntos en el Mundial de Constructores, Alpine ya no puede permitirse un coche tan poco competitivo, y todo apunta a que el Plan B con Franco Colapinto dejará de ser una opción para convertirse en una urgencia táctica. Cuando Alpine anunció el cambio radical en la suspensión de la 525 de Pierre Gasly tras la sesión de calificación de Miami, rompió de manera flagrante las estrictas normas de Parc Fermé establecidas en el artículo 40.9b del Reglamento Deportivo de la FIA, que prohíbe cualquier modificación sustancial del coche entre el cierre del parque cerrado y el inicio de la carrera. Esta brecha supuso automáticamente una sanción de salida desde el pitlane, desplazando a Gasly al final de la parrilla virtual y truncando de raíz cualquier aspiración de remontada tras haber clasificado 18º. Como explicó el documento oficial de los comisarios, BWT Alpine Fórmula 1 Team cambió el setup de la suspensión del coche 10 bajo condiciones de Parc Fermé, incurriendo en un incumplimiento del artículo 40.9b de los reglamentos deportivos de la FIA. Por lo tanto, el coche 10 debe comenzar la carrera desde el pitlane. Esta decisión robó al equipo la única oportunidad de pelear por posiciones de puntos cómodamente, ya que en Miami los adelantamientos son tan escasos que partir incluso una línea atrás equivale a condenarse a sufrir en tráfico lento. Aún así, Alpine defendió la jugada como un movimiento prudente para mejorar la estabilidad de las curvas lentas, según Pat Free, director técnico, quien alegó que la carga aerodinámica trasera no se ajustaba al perfil del óvalo urbano. Sin embargo, arrancar desde el pitlane no es un peaje menor. Los coches que comienzan en boxes pierden entre 15 y 20 segundos frente a la línea de salida, tiempo que en Miami equivale a la diferencia entre soñar con un top 10 o acabar quintos por la cola. La sanción no solo afectó la posición de salida de Gasly, sino que encendió las alarmas en el departamento de estrategia. Los ingenieros se vieron obligados a trazar un undercut tan agresivo como arriesgado, apostando por neumáticos medios en la parada obligatoria para intentar ganar ventaja con la primera ventana de safety car virtual, descontando apenas un suspiro de tiempo en boxes. El resultado: un coche atado a la zona media-baja del pelotón, sin DRS y sin margen para atacar, relegando a Gasly a un puesto 13 que sabe a derrota. Por si fuera poco, los aficionados y la prensa digital estallaron en críticas. En Reddit, un hilo sobre el pitlane mes alcanzó más de 1,200 comentarios, mientras en Twitter se leía: Alpine se ha pegado un tiro en el pie por falta de previsión técnica. Incluso algunas voces reclamaron que esta sanción había puesto en evidencia un déficit de comunicación interna y una gestión de riesgos propia de equipos novatos. Este lastre del pitlane refuerza la tesis de que Alpine, con solo 7 puntos en el Mundial de Constructores, no puede permitirse el lujo de errores de Parc Fermé si aspira a escalar en la clasificación. Y ahora, la pregunta retumba en Enstone: ¿fue valiente desafiar el reglamento para optimizar el coche o una temeridad que ha condenado a Gasly antes de que los semáforos se apagaran? ¿Crees que Alpine acertó al modificar el coche aún sabiendo la sanción o sacrificar a Gasly fue un error estratégico imperdonable? Suscríbete a Rueda Explosiva, activa la campanita y déjanos tu opinión: ¿valentía táctica o fracaso reglamentario? Pero eso no es todo. Gasly, el eterno underdog de la F1,
afrontaba Miami armado solo con su tenacidad, pero sus gestas heroicas no bastaron para evitar una debacle táctica y mecánica. Terminó 13º, a +1, 30.445 del ganador Oscar Piastri, tras una carrera de supervivencia en la que la 525 apenas logró sostenerse en la zona media-baja del pelotón. Apenas superó a Nico Hülkenberg, cuyo Sauber mostró un ritmo decente pese a salir muy retrasado y acabar 14º a una vuelta del líder. El alemán alabó la tracción del monoplaza suizo, enfatizando que, aunque luchó por acercarse al Alpine, careció de oportunidades claras de adelantamiento, un problema que compartió Gasly durante todo el fin de semana. Peor aún, el AMR25 de Aston Martin certificó su estigma de coche lento. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll concluyeron su última cita americana penúltimo y último respectivamente, con un ritmo descrito como casi nulo que dejó al británico rezagado más de 20 segundos del siguiente competidor. Alonso, tras aprovechar un breve virtual safety car, confesó que la falta de velocidad punta y el déficit en curvas medias condenan al coche. En el muro de Alpine, los ingenieros calificaron el paso de Gasly como dantesco. El coche sufría subviraje crónico y no generaba carga suficiente en apoyos, penalizado por una aerodinámica que no encajó en el asfalto abrasivo de Miami Gardens. Cada vuelta era un calvario de vibraciones y pérdidas de tracción, agravadas por el calor inusual de la tarde, que redujo aún más la adherencia de los Pirelli. La única esperanza de puntos se desvaneció cuando Alpine optó por un undercut agresivo en la vuelta 15, montando neumáticos medios bajo bandera amarilla que apenas le recortaron 5 segundos a sus rivales directos, un margen insuficiente en un circuito que penaliza brutalmente el tráfico lento. Al caer la noche, el crono marcaba casi medio minuto de desventaja respecto al top 10, un abismo que evidenció los límites de diseño de la 525 y la falta de adaptación de la puesta a punto a las variaciones de temperatura. Por si fuera poco, Alpine se mantiene como el 9º clasificado en el Mundial de Constructores con solo 7 puntos, a años luz de McLaren y Mercedes, que duplican y triplican sus guarismos tras Miami. Con la amenaza de recortes presupuestarios y camisas negras, voces de pasillo hablan de medidas drásticas si no llegan resultados inmediatos. El equipo francés no puede permitirse otro fin de semana en blanco sin poner en juego su estabilidad financiera y deportiva. A la vista de estas cifras y rendimientos, la vieja trinchera de Alpine suena a capilla ardiente para cualquier novedad. El plan B con Franco Colapinto deja de ser rumor para convertirse en el epicentro de un terremoto interno que exigirá certezas y éxitos ya en Imola. Cuando se apagó el semáforo en la primera curva de Miami, Jack Doohan perdió el control de su Alpine tras un roce con Liam Lawson, lo que provocó un pinchazo inmediato y daños en la rueda que lo obligaron a detenerse en la calle de escape antes siquiera de completar la primera vuelta. Esta salida de pista no solo puso fin a su carrera en Florida, sino que se sumó a una ristra de tropiezos que han marcado su accidentado inicio de temporada. De hecho, este incidente fue el tercero grave de Doohan en 6 grandes premios. Ya había quedado fuera en China tras un error de frenada que destrozó el fondo plano de su A525, y en Japón, protagonizó un fuerte accidente en la Q2 al bloquear un neumático y estrellarse contra las barreras, golpeando seriamente sus aspiraciones de puntuar. Aquel choque en Suzuka, además de costarle semanas de trabajo al equipo para reparar el monoplaza, supuso un golpe al presupuesto y encendió las primeras alarmas en Enstone sobre su capacidad de adaptación a la F1. Lejos de aprender de esos errores, Doohan volvió a generar polémica con mensajes en la radio que delataron su frustración. Tras el incidente de Miami, su ingeniero le recordó que debía ser más paciente en un tráfico tan apretado, mientras él respondía con un lacónico "lo intento, pero el coche no me ayuda". Esta falta de sintonía en las comunicaciones puso de manifiesto la tensión interna y la urgencia de resultados inmediatos que presiona al joven piloto. Por si fuera poco, su polémica por exceso de velocidad en el pit lane durante la sesión sprint en Miami, una penalización de 5 segundos que le relegó al fondo de la parrilla, demostró que sus problemas van más allá de la conducción, afectando incluso a la disciplina en boxes. Con este cúmulo de imprecisiones, Doohan ha acumulado 4 abandonos y 0 puntos en 2025, un balance que ni los patrocinadores más influyentes pueden maquillar indefinidamente. En Alpine, la gota que colmó el vaso fue el choque en la salida de Miami, considerado no ya un error aislado, sino la confirmación de una tendencia que socava la viabilidad de su contrato a largo plazo. Ahora, la presión de Flavio Briatore y el murmullo constante de los medios europeos apuntan a que la promoción de Franco Colapinto en Imola es inminente, una noticia que podría sepultar las esperanzas de Doohan en la F1 antes incluso de finalizada la temporada. Cuando las luces se apagaron en Miami, Alpine descubrió que su crisis no era anecdótica, sino estructural. Con solo 7 puntos en el Mundial de Constructores tras 6 carreras, la escudería francesa se sitúa en la 9ª posición, a un abismo de 239 puntos respecto a la líder McLaren y con rivales menos históricos, como Williams y Haas, muy por delante en la clasificación.
De manera sorprendente, Williams acumula 37 unidades gracias a la constancia de Alex Albon, quinto en Miami, y el empuje de Logan Sargent, que incluso superan a equipos con presupuestos muy superiores. Por su parte, Haas, con apenas 2 temporadas en la F1, nueva era, ya suma 20 puntos, apuntalados por actuaciones regulares de Nico Hülkenberg y el joven Oliver Bearman. Mientras tanto, en las fábricas de McLaren, 246 PTS, y Mercedes, 141 PTS, ya corre el champán. Oscar Piastri y Lando Norris han catapultado a Woking al liderato con un dominio abrumador, y George Russell ha asegurado la segunda posición para Brackley con 3 podios consecutivos. No muy lejos, Red Bull se mantiene en el top 3 con 105 puntos, mientras Ferrari cosecha 94, ambos sintiendo la presión de un pelotón que encuentra rendimientos superiores a un Alpine que agoniza. Este desfase numérico no solo expone la falta de velocidad y fiabilidad de la 525, sino que ahoga la moral de un equipo que aspiraba a volver al podio tras la transición técnica a los motores Renault. Cada unidad que Williams o Haas recogen en una pista urbana agrava la sensación de desventaja, pues incluso monoplazas con conceptos aerodinámicos menos punteros como el VF25 de Haas o el FW47 de Williams han mostrado mejor adaptación a calles y curvas lentas. En este contexto, el fantasma de Flavio Briatore sobrevuela a Enstone con un mensaje implícito: resultados o cambios. El mítico exdirector, revertido a asesor, no tolera acumulación de ceros en la casilla de puntos, y sabe que el tiempo de un joven proyecto no se alarga indefinidamente sin éxitos que justifiquen la inversión. La presión financiera es real. Con el reglamento presupuestario limitando los gastos a $140 millones este año, Alpine no puede malgastar recursos en un coche que no rinde. Cada déficit en la parrilla se traduce en menos incentivos de patrocinadores clave como BWT o Castrol, que ya habrían avisado de su exigencia de retornos mediáticos y deportivos inmediatos. En definitiva, Alpine se juega su credibilidad y viabilidad con cada punto que no llega, y la diferencia entre estar en guerra por el top 5 o pelear con Williams parece hoy más lejana que nunca. Con la cuenta atrás para Imola en marcha, el equipo necesitará remontadas casi heroicas o cambiar radicalmente de piloto para no hundirse en un pozo del que será muy difícil salir. Desde enero, Franco Colapinto ocupa la butaca de reserva en Alpine tras salir de Williams, y su contrato ya incluía la cláusula de sustitución anticipada tras Arabia Saudí. Hoy, todo indica que esa cláusula está a punto de activarse. Medios como Motorsport.com, ESPN y Sky Sports coinciden en que Colapinto será el elegido para el Gran Premio de Imola, dando la puntada final a un guión escrito desde el principio. Nada más acabar en Miami, Alpine optó por el mutismo. Redes sociales sin comentarios, equipos de comunicación agazapados y un pulso mediático que solo ha avivado las llamas del cambio. La implosión interna es tal, que Derey sugiere incluso que Doan fue notificado esa misma noche de que su última carrera con Alpine había terminado. Jack Doan, hijo de leyenda del motociclismo, podría pasar de novato ilusionado a reserva sin oportunidad de reivindicarse, atrapado en ese limbo donde un año FIFA no te salva cuando la F1 exige excelencia al instante. Por su parte, Colapinto se perfila como la bestia argentina llamada a recomponer la moral y reactivar a una escudería que patina en una de sus peores rachas. Imola, con sus curvas históricas y reputación de pulir a los indecisos, dictará sentencia. Veremos al joven Colapinto rugir bajo la lluvia de Emilia-Romagna o se confirmará que el debut de un argentino no es el bálsamo que Alpine necesita. El 18 de mayo será el día D para Enstone. ¿Crees que Alpine hace bien en apostar por Colapinto o merecía más paciencia con Doan? ¿Es esta la jugada maestra que salvará la temporada o un salto al vacío? Suscríbete a nuestro canal Rueda Explosiva, activa la campanita y déjanos tu opinión. ¿Te am Doan o te am Colapinto? El debate acaba de arrancar.